Ricardo Díaz Sí, Silvero, ¿qué señor. tal, Ricardo? Buen día, Carlos Martínez, a la audiencia también. Dos cosas queríamos consultarte porque me llovieron consultas ayer. Yo le decía, llámenle a Rodríguez Silvero. Entonces te quiero preguntar, a ver si nos explicas con la claridad que te caracteriza para la gente. Me dicen, decime, Carlos, esta cuestión de los llamados fondos buitre, que ahora están preocupados los argentinos porque una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos prácticamente les obliga a negociar con una parte de los deudores que ellos tienen después de haber quedado en default. Esto nos puede llegar a afectar a nosotros. Argentina puede caer ante el default en dejar de pagar su deuda. Considerando que estamos al lado y hay tantos paraguayos allí, ¿qué tiene consecuencias esto que decidió la Corte Suprema de Estados Unidos sobre Argentina? Es una situación difícil en la que cae el gobierno argentino ahora porque esa sentencia de la Corte norteamericana tiene influencia en los demás acreedores también y va a ser sumamente difícil que el gobierno argentino se pueda sustraer de la necesidad imperiosa de atender sus compromisos financieros internacionales. Y como no va a tener dinero suficiente para hacerlo en forma simultánea, es muy probable que caiga en cesación selectiva de pagos, lo que significa que empezaría a pagar solamente lo más urgente y procuraría ir pagando de a poco lo demás. Eso significaría entrar en negociación permanente ya con sus acreedores. Eso puede ser un factor de retracción en la actividad económica argentina, porque ya sabemos que el gobierno argentino interviene mucho en la economía, en todo sentido. Si la Argentina se dificulta en su crecimiento a consecuencias de esta situación de la deuda externa, eso puede desde luego influir en Paraguay porque es el segundo país más influyente en el nuestro después de Brasil. Pero no obstante, hay que aclarar de entrada lo siguiente, Carlos Martini. Nuestro país tiene una fortaleza económica extraordinaria. En los últimos tiempos se ha incluso consolidado aún más esa fortaleza. Tenemos forma de hacer frente a los shocks externos que provienen de otras latitudes y también podríamos enfrentar sin mayores problemas una retracción aún mayor de la economía argentina. Pero pongo énfasis en que podríamos enfrentar sin mayores problemas. Siempre van a haber problemas, ¿verdad? Por ejemplo, podría profundizarse la devaluación de la moneda argentina. Y como ya llevamos en 30% de diferencia de precio de los productos argentinos versus los paraguayos, eso ocasiona digamos, no solamente una importación legal masiva de productos argentinos, porque aunque se paguen todos los impuestos de importación, igual son muy baratos, sino que el contrabando se vuelve gigantesco y eso puede afectar aún más fuertemente a esas empresas que están trabajando en Paraguay con capital paraguayo y extranjero y que se han especializado en la producción de productos que son sustitutos o sucedáneos de productos argentinos. No van a estar en condiciones de seguir compitiendo con esa importación legal y con ese contrabando masivo de productos argentinos. Está una influencia importante. Y la otra, ¿y qué puede pasar? ¿Cómo le va a afectar a nuestros compatriotas que viven y trabajan en Argentina? Bueno, no tenemos todavía información fidedigna acerca del segmento de compatriotas que podría ser afectado por una situación crítica, ¿verdad? Pero ya sabemos que la mano de obra paraguaya que trabaja en Argentina está destinada a tareas de construcción y a servicios conexos en gran medida, ¿verdad? Tampoco tenemos todavía información acerca de cómo el sector de la construcción argentino terminaría afectado por ese tipo de tareas. Por otro lado, el personal doméstico de los hogares argentinos, parte del cual está siendo abastecido con mano de obra femenina paraguaya, ese tipo de trabajo no será afectado, pero sí puede ser afectada la construcción. Pero no hay informaciones fidedignas todavía, Carlos. Y el otro punto que también sabemos que es difícil, pero la gente nos pregunta y por eso te trasladamos, esta inundación que a medida que van pasando los días y que el río va creciendo y hay pronósticos de lluvia intensas para el sábado a la noche y este próximo domingo, según los datos oficiales, por lo menos oficiales, aunque no se descarta por parte de algunos analistas un subregistro, son
cerca de 180.000 personas afectadas. ¿Esto puede llegar a tener este año una incidencia o no necesariamente en la economía paraguaya? Eso tiene su incidencia en la medida en que la miseria, en líneas generales, y la población damnificada por la inundación, en términos particulares, eso puede aumentar, pero llamativamente, porque ya sabemos que la gente que vive en los bañados y en las partes bajas, que son fácilmente inundables cuando sube el río Paraguay, esa gente es gente muy pobre, ¿verdad? Es decir, evidentemente la miseria va a aumentar, la necesidad de socorrer por lo menos a los casos más graves va a aumentar también, con lo cual una parte del presupuesto público va a estar siendo afectado por las necesidades que se tienen de ayudar a los damnificados. Desde luego que eso afecta negativamente a nuestra economía. Sin ninguna duda. Ricardo, como siempre, es muy amable. Un gran saludo para vos. Ha sido un gusto.